6 victorias de Chivas, invictos en otros tiempos con José Luis Real, perdió hasta la jornada 9, ahora con Gabriel Milito hay 6 partidos, llegó hasta cuartos de final en el Güero Grande en el 2010, eliminado frente al Morelia. Bienvenidos, señores, así Ricardo Peláez, te voy a tirar la primera de bote pronto. Si tú eres en este momento el vicepresidente deportivo de la América y escuchas lo que dice Henry, lo que dijo Henry, pregúntenle a Jardine qué es lo que pasa, ¿qué ameritaría en este momento? Este lunes hay reunión presencial para cerrar un poco la falta de comunicación. ¿Lo ves grave? ¿Lo ves? ¿Esa declaración te pareció preocupante? Me preocupa, sí, desde el contexto que tenemos nosotros. No escuchamos ni la pregunta ni parte de la respuesta más que ese pedazo. Y por supuesto que uno diría, bueno, pues por supuesto que hay contestaciones públicas que tú tienes que hacer y que afectan hacia adentro, ¿no? Entonces ya le pasó a muchos jugadores, les ha pasado, como a Chucky, le ha pasado a Jesús Gallardo, cuando tocan esos temas. Entonces es un tema que hasta en el contexto que tenemos, yo creo que sí es grave para el América, un América ni en lo individual, ni en lo colectivo, ni en intensidad, ni en ritmo de juego, ni en movilidad, ni en creatividad. Lo vimos en este partido. Preocupante, porque es un clásico. Puedes jugar bien, puedes jugar mal, te puede superar el rival, pero la garra, la intensidad tiene que estar siempre. Y ahí no veo absolutamente nada. El carril izquierdo, extraordinario como siempre, funcionando con Borja y con Brian. Y por derecha, si no está Cendejas, no existe. No existe el sector de la derecha. Entonces el América juega predecible por el sector de la izquierda, si no, no tiene llegada. Los cambios en nada modificaron. Me preocupa, y lo digo sinceramente, lo dije ayer en Picante también, lo de Veiga. Porque a un jugador, a Maximán, cuando lo vimos entrenar, ni siquiera esperamos a que jugara. En un entrenamiento, ¡ay! No, bueno. Y tú le ves, y Veiga ya tiene 2 partidos, que entró un buen rato en ambos y no vimos gran cosa, ¿eh? Yo no veo gran cosa. Es más, no se le ve nada todavía. Y no es una exageración. Entonces, sí está preocupante la situación del América en este momento. Ahora hablamos de Guadalajara, que tendría que ser, digamos, el equipo que pasara a escena en primera instancia, Roberto, pero Henry no es ningún novato, ¿no? Él sabía que estas declaraciones traen cierta carga, porque lo normal, y yo he escuchado a Henry en otra circunstancia, digamos, de adversidad en el América, es nosotros tenemos que hacernos responsables. No pone por delante en declaraciones pasadas el tema de si no estamos funcionando, pregúntenle a Jardine, porque pues lo pasa, digamos, a señalar. Claro que cualquier entrenador tiene una corresponsabilidad. ¿Cómo te parecieron esas declaraciones? Buenas tardes. No sé si la respuesta era sobre la ausencia de gol de él mismo, no sé cuánto tiene de no anotar Henry Martín un gol, o de la falta de goles en el América. Sí, siento cierta molestia, como que ¿para qué me preguntas? ¿Por qué no anoto yo? ¿Por qué no anotamos? Pregúntale a Jardine, que es el encargado de cualquier diagnóstico acerca del equipo. No lo veo yo tan grave en ese sentido. No veo como decir, es culpa de Jardine y pregúntenle a él. No, es como la molestia de ¿por qué me preguntas a mí que sigo sin anotar? No lo sé. Pero sí, es un ingrediente más de la inestabilidad que vive actualmente el América. Es evidentemente la peor etapa del América bajo la dirección de Jardine, que ha sido altamente exitosa. Porque hablamos mucho de esta llave contra Monterrey, que fue el América mejor, pero eran cuartos de final y atrás traemos la final perdida del América contra Toluca, la final de campeón de campeones, el tema de Los Ángeles, el tema de la Leagues Cup, donde América tiene 3 empates y luego gana 2 tandas en penales. Y ahora, evidentemente, pues es un momento de reflexión, porque si no funcionan los refuerzos como diferenciales, no se ve una América tan potente, por lo menos hasta ahora, cuando tenemos la fotografía del primer tercio del campeonato. Buenas tardes a todos. No, la verdad es que no. Bueno, es una América que ha venido retrocediendo en el último año y cachito año y lo que va de ¿no? 2 meses. 14 meses, ¿no? De este 26. Que evidentemente ha ido dando pasos hacia atrás, se ha ido debilitando en cuanto a plantel, ha hecho un par de apuestas que coincido con Ricardo, no de momento con lo que se le ha visto, sobre todo a Veiga. 3 partidos ya, ¿no? Porque jugó un ratito con Rayados, un ratito con Olimpia, un ratito con Guadalajara, y en ninguno ha terminado por marcar tal vez eso de los 20 que le vimos con Monterrey, lo mejorcito. Un América yo también creo que preocupante, que decepciona evidentemente, pero que más que decepcionar tendría que preocupar a su club, a su directiva, a su cuerpo técnico, porque la manera de perder el partido el fin de semana, yo sí creo que no, América ha perdido partidos, perdió la final, perdió
el pase al Mundial de Clubes, pero en todos tenía momentos en donde decías, bueno, América ahí estuvo, ¿no? Compitió, estuvo cerca. Aquí en ningún momento de los 90 minutos, el 0-0 es casi todo el primer tiempo y nunca te da la sensación el partido que América pueda hacer el gol, ¿no? Que eso te suele pasar siempre. Bueno, América en una de esas marca, acá no pasa. Y luego cuando le da la iniciativa a Chivas o la toma América, creo que se combinan las dos cosas en el segundo tiempo, tampoco es capaz de generar nada. Nunca sentiste realmente que América se iba a meter al partido, entonces eso preocupante y bueno, al final del día son 6 jornadas bastante a la baja de América en un campeonato que todavía tiene 11, ¿no? Por disputarse. Ya también este equipo, eso es cierto, ha enseñado que puede terminar llegando. Creemos todos, creo que en términos generales, que América llegará entre esos 8 y que todavía el campeonato, el sistema de competencia famoso le da este margen de maniobra, ¿no? Todavía. El formato de la fase final hace que ahí tengas que encontrar tu pico y ahí la batalla puede ser muy cerrada, ¿no? Aunque tienes que llegar con ciertas inercias que en el América pues, no se ven hacia adelante. En la declaración de intenciones, ya de entrada, se ve un Jardine que ha jugado de otra manera así, o sea, ha repetido, digamos, esta circunstancia de, ¿sabes qué? A ver, yo me protejo, ¿no? Y tú corre con el protagonismo. Ahí es, de entrada, me parece un mensaje de no sé si te puedo competir de tú a tú, Guadalajara, porque andas muy bien. Mejor, no importa que desperdicie un tiempo, que se le critica a Jardine esto, pero otras veces le ha pasado y resuelve, ¿no? A pesar de esperar y a pesar de verse conservador, termina sacando el resultado. Esta vez no hubo sensaciones de vida en ningún momento. Es que yo no creo que haya sido premeditado. No te juego al tú por tú porque no puedo, no. Intenta de inicio y simplemente no puede. Hay una primera media hora en que el fútbol del Guadalajara es altamente de hecho, los últimos 15 del primer tiempo medio lo empareja América. Por eso es el lapso final del primer tiempo. Empieza a emparejar y el inicio del segundo tiempo en gran parte porque cambia la postura de Chivas, que ahí confirman además lo bien que saben defender. Yo sí veía algunos visos de recuperación en el fútbol del América, pero con los que tenían mucho que ver Cendejas, la reaparición de Cendejas. Dice, este ya es otro América, va a empezar a recuperar su mejor fútbol. Les hizo mucha falta Cendejas, les hace falta Fidalgo, aunque cuando se fue ya no era la mejor versión de Fidalgo, pero sigue sin haber ese trabajo que con él había en medio campo. Sí veía yo visos de recuperación y probablemente los haya, probablemente siga recuperándose este equipo. Esto como que es un alto en el camino ante Chivas, porque tiene mucho que ver lo que hacen las Chivas. Cómo enfrentas a un equipo tan trabajado en lo colectivo. No hay en este momento en el fútbol mexicano ningún equipo que aplique a ese nivel eso de jugar todos a lo mismo, que lo decimos, pero a veces sin entender bien qué significa. No hay otro equipo en México en el que ahorita todos jueguen a lo mismo como lo hace el Guadalajara. Sí, de acuerdo, entró Campillo por Romo y no hizo extrañar absolutamente nada. De hecho, casi por momentos una marca muy personalizada hacia Henry Martín, no lo dejaba ni voltearse. Y después hay una jugada que yo no sé si la producción nos la pueda rescatar de ayer de picante, la puso Mario Carrillo, donde América no presiona la salida, espera, y en un pase lateral hacia un costado, el Guadalajara supera a 5 jugadores del América, viene una diagonal larguísima y viene la primera llegada esa que centran y la hormiga le pega y la tira para arriba. Minuto y medio de partido, el América, cuando estás esperando, cuando no sales a presionar y el equipo está esperando, se supone que está en bloque, se supone que está parado para cerrar espacios y defender, y en un pase lateral y un cambio de juego, en 2 pases diagonales, superaron a todo el plantel y viene un centro que era de gol, que falló la hormiga. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el ritmo de juego del Guadalajara, la creatividad de Alvarado junto con Efraín, y cuando entró Gutiérrez, Brian Gutiérrez, lo hace muy bien. Ya no hablemos de Ledesma, que es un jugadorazo, la verdad, y Brian por izquierda cerrando de todas y llegando hacia la portería. Ves a Aguirre, que es uno de los centrales, adentro del área del América, rematando 2 o 3 jugadas permanentemente, llegando por sorpresa. Es un equipo que tiene muy buena movilidad, un equipo equilibrado. Ahora puso 2 contenciones. Hoy puso a Gobea y a Alonso González, 2 fierros, pensando en que el América lo iba a atacar. Cuando se dio cuenta, dijo, no, pues puedo meter a Brian Gutiérrez, y lo puso. O sea, de todas ganó. En lo táctico, en lo físico, en lo futbolístico, en la intensidad, el América. Esta que veíamos de Armando González, ¿no? Que también habla de lo que son las Chivas. Sí. Falla esa, tampoco es una falla garrafal, pero sí era una muy buena oportunidad de gol en una excelente jugada. Un poco después un balón que pasa por atrás del pie y también define mal Armando González. En un jugador tan joven,
tú dices, bueno, esto le va a pesar, está en un clásico. No, él falla, está acostumbrado a fallar y a seguir buscando el gol y después lo consigue. Esto habla de lo que es la mentalidad también de las Chivas, porque se ve en Armando González. Ninguna presión porque fallaste una que fue una buena oportunidad y la otra, bueno, más o menos también, aunque ninguna la considero así como falla garrafal. Pero sigues buscando el gol. Entiendes que si fallaste es porque te estás moviendo muy bien, que es lo que principalmente hace en esa zona de definición. Bueno, eso de Armando González, aplicarlo a cada futbolista. Están todos ofreciendo lo mejor que tienen porque colectivamente cuentan con herramientas que otros equipos no tienen. Sí. Si tú me arropas a tal grado, esa eficiencia colectiva también permite el pleno florecimiento de las individualidades, y esto lo estamos viendo en las Chivas, como hace rato no lo veíamos en ningún otro equipo mexicano, porque ves a otros jugar muy bien, claro, con grandes futbolistas, el América tricampeón, lo que hace el Toluca últimamente, por supuesto, los Tigres, Cruz Azul con su consistencia, pero esto de manifestar a plenitud ese juego colectivo para propiciar el crecimiento de cada individualidad es maravilloso en estas Chivas. Y entonces vemos a jugadores que a lo mejor no tienen tanto nivel, pero los vemos, ahorita no vemos a uno o dos, vemos a 5 o 6 de nivel de selección. No, el Oso González nada más. Sí. La capacidad del Oso González para verse ahora clásico en el traslado de la pelota, técnico, para encontrar la línea de pase, no, y meter. Pero en torneos anteriores era un jugador que golpeaba de más, sí, que a veces se perdía en la jugada. Hoy el cuate le da una claridad también en sus desplazamientos y sin balón también termina siendo una referencia y es un líder. Ahora, lo de Armando González tiene estas cosas de desmarque, por ejemplo, que tenía Omar Bravo. No pierde la confianza, a veces le falta, me parece, ser mucho más fino, un poquito más técnicamente más correcto a la hora de definir, pero es un delantero que no va para... Déjame agregar algo importante antes de que hable mi tocayo. Normalmente el centro delantero, normalmente Borghetti, Hermosillo y tantos que hemos visto pasar, el centro es para él. Él tiene que ser el rematador y él se ve que todavía no tiene quizá ese adelanto, ese progreso, y él muy inteligentemente participa en una jugada de táctica fija donde alguien más hace un movimiento y yo voy a aprovechar. Él se mete por atrás y llega a frente de la portería ante una peinada. O sea, él no va a la directa, él va a la segunda jugada. Y eso es muy interesante, porque lo está haciendo bien en la medida que también él tenga la capacidad de que le centren y él mismo remate de primera intención, va a ser un doble logro. No sé si me explico. Sí. Esta es la jugada que decías de Carrillo, ¿no? Ahí está. Paró Mario. Ahí está. Mario lo hizo, es un mérito de Mario, la descubrió. Observen, pase diagonal. 1. Ahora, 1, 2, 3, 4, ya están 4 jugadores fuera de la jugada. Ahora, ¿cuántos más? 5, 6, 7, 8, ya nomás va a quedar estos dos. La pelota va. Hay un momento que América recupera, pero la recuperación luego de Chivas tras pérdida es inmediata. Ahí va. Sí. Ahí, exactamente. Eso es Campillo, ese recuperar tan pronto el balón, anticipar en la marca, siempre poner más jugadores que el adversario cerca de la pelota. Eso facilita el trabajo del Oso González, por ejemplo, también. Totalmente. Estás mucho más acompañado, ¿no? Y esta de Richie Ledesma, que se va hacia su compañero, le toca la pelota, gira y se la tira al espacio y luego el remate. Es extraordinario. ¿Quién extrañó a Romo, no? Aquí es donde te das cuenta que cuando la máquina funciona, cuando la maquinaria está precisa, es mucho más fácil compensar el vídeo individual de alguien, ¿no? En el caso del América, es al revés. Como no sabes a qué juega, lo que te aporta Cendejas termina siendo muy valioso. También en una zona del campo diferente, porque sin quitarle ningún mérito, es mucho más difícil encontrar al futbolista desequilibrante y que te genera, que es lo que te hace Cendejas, al futbolista que te sostiene un poco y que te ayuda a defender y que te ordena, que es un poco lo de Romo, que sí, que te ayuda en sacar la pelota limpia y lo que tú quieras, pero tenía más elementos Milito para sustituir a Romo que evidentemente Jardine para sustituir a Cendejas. Pero no sabemos si... Ahí ya el partido se desnivela mucho. No sabemos, o sea, aquí el tema sí tenía más, pero no sabemos si son más talentosos. No, pero además tenías un sostén colectivo, que te iba a ayudar a fortalecer esa baja que América no encontró en ningún momento. Y felicidades a Campillo, yo lo critiqué y lo sigo criticando mucho por la declaración, quitando la importancia al clásico. Las formas para mí no son las correctas en las declaraciones. Pero luego en la cancha, donde hay que hablar, donde hay que mostrar, donde hay que defender tu posición y la de tu técnico y la de tus compañeros, mis respetos. La marcación que hizo ayer, salió lesionado lamentablemente. Desquició a Henry
Fíjate, 10 años menor. Y aquí también tenemos que apuntar. Si este Henry Martín ya dio, el América está en un problemón, porque siempre se dijo que había que pensar en un 9 y ni Zúñiga, ni dejó ir a Dávila. Aguirre. Ya se fue Aguirre, que está haciendo Bueno, siempre goles. atendió el mercado, Javier, pensando que Henry iba a regresar, ¿no? Porque lo dijimos también, siempre apostó por un futbolista complementario, porque Zúñiga no iba a ser el estelar, porque Dávila no iba a ser el estelar, porque Aguirre no iba a ser el estelar, siempre diciendo, bueno, tengo a uno muy bueno que cuando regrese va a ser mi titular. Tardó tanto tiempo en volver Henry que ahora no sabe si Henry va a poder sostener esa responsabilidad en América, y sí pareciera ahí tener un hueco importante. Una más nada más. Era mucho más Alexis Gutiérrez en Cruz Azul en su buen momento que este. Era mucho más Violante en el Toluca de suplente entrando que este. Era mucho más Zúñiga en Querétaro y en Tijuana, campeón de goleo incluso, Bueno, pero eso ya lo que esta hemos versión que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa con unos jugadores que brillan en otros equipos Llegas que a los otro traes nivel para de fortalecer? exigencia. Bueno, Presión, no sé, pero... Otra vez, todo tiene que ver con la situación económica que está pasando América y hacia arriba, todas las implicaciones. Traes a dos brasileños, todos sabemos que Veiga fue figura, pero son dos brasileños de 29 y 30 años. Brasileños que vienen con un préstamo ligero a ganarse la posibilidad de que los compren. Si esos dos que ya fueron elección directa de Jardine no terminan por ser superiores al promedio de rendimiento del resto de los jugadores, va a ser complicado, porque el lateral uruguayo, la verdad es que esa zona del campo está muy bien copada. Puede ser que de pronto se les ocurra cambiarlo de perfil, porque es muy de moda en el fútbol mexicano, ya veremos, pero parece que este América sí, digamos, de aquí en adelante, aunque siempre hay que contar con el América, está más complicado su ámbito de mejora. ¿Ya le vieron a Veiga algo que digas, no, este va a ser? O, con todo respeto, ¿eh? Los 20 minutos de Rayados fueron sus mejores 20 minutos, ¿no? Destellos, buen manejo de la Hace un izquierda. gran disparo a gol, Andrada hace una muy buena tajada abajo ese día y tal, pero Ya nada más. no tiene la dinámica, no tiene la velocidad. Es un jugador más pensante, de espacios, de técnica, de girar, de retener un poco la pelota. Y no sé si el América en este momento, porque en ritmo, como bien lo dijimos, en dinámica y en intensidad, se quedó muy atrás de Chivas, ¿no? Sí. Ahora, vendrá el tema de Guadalajara. Guadalajara va a perder a sus seleccionados a la hora buena, mientras que América, por ejemplo, podrá contratar 2 extranjeros más si de pronto pierdes a Chiquito, por decirte algo, que anda fatal, o si de pronto se te va, bueno, Kevin, ¿qué te voy a decir? Kevin Juárez está perdiendo todo un momento para ir a la Copa del Mundo, pero Juárez, vamos a suponer, el Guadalajara... Y Reyes, los dos. Reyes, el Guadalajara se va a quedar realmente huérfano. Yo creo que sí, y además, y no se trata, porque no se tiene que pelear una cosa con la otra, porque ya veo venir a Ricardo. Chivas es hoy el mejor equipo del torneo. 6 de 6, indiscutiblemente lejos, con diferencia. Ahí está la tabla, además. O sea, Cruz Azul está lejos siendo segundo lugar de Chivas. Es el mejor del torneo. Eso no lo convierte en el candidato. Creo que aquí nadie lo va a poner de candidato número uno. No lo convierte. No. Chivas tiene 3 torneos de no ganar un partido en liguilla, ¿eh? Pero si estuviera completo... De no ganar un partido en liguilla. Y el torneo pasado sí nos sirve de referencia, porque el torneo pasado siempre hablamos de la liguilla, hay que saber llegar. Chivas fue el equipo que mejor llegó, porque de la fecha 10 aunque no le quitaran seleccionados en la liguilla. 17, sí, aunque no le quitaran, Ricardo. De la fecha 10 a la 17 del torneo pasado, Chivas fue indiscutiblemente el mejor. Llegó muy bien a la liguilla, no ganó ninguno. Pero, a ver, la pregunta... Cuidado nada más. La pregunta que te hacemos... las dos competiciones. La semana pasada decías es que ha jugado puros partidos chafas. Ricardo, ahora, ¿qué dices? Ya enfrentó al América. Y la semana que entra que enfrenta a Cruz Azul, hablamos. Sí, sigo creyendo que son 2 torneos, el de Liga y el de Liguilla. Si llegara completo, a ver, si llegara completo, que no va a llegar completo. Lo seguiría sin tener de principal candidato. No, por eso. Claro que no va a ser el principal candidato, pero si llegara, o ¿por qué no? Hay que ver cómo se desarrolla el resto del campeonato. Creo que no. Por eso, pero si llegara completo el Guadalajara y el torneo pasado, ya vimos cómo terminó de competir contra esos 5 grandes, pues obviamente sí sería muy lógico pensar que estaría más cerca de poder aspirar a esa posibilidad de levantar el campeonato, ¿no? Completo. Sí, yo creo que es que estas Chivas son distintas a las de torneos anteriores a las que menciona Ricardo. Hacía mucho que las Chivas no jugaban como están jugando. Yo sí vi algo de ese fútbol desde Gago, que no se reconoce por la forma lamentable en la que terminó saliendo Gago, pero se veía ese avance de un equipo que aprovechaba las condiciones del futbolista mexicano, que empezaba a organizarse colectivamente. Milito ya lo llevó a otro nivel desde el final del torneo anterior. Es cierto, van a perder mucho con los seleccionados de los que tengan que prescindir, pero vamos a suponer que 2 de ellos son Romo y Armando González,
que lo de Armando González también está en duda, pues yo no sé si lo van a poner por encima de Berterame o si Aguirre va a llevar 4 centros Va a llevar delanteros, 4, si ¿verdad? se recupera o no Santiago Jiménez, todo eso, bueno. Pues bueno que sean esos dos. Ya con esto de Romo, sí cambia un poco mi perspectiva, porque yo pensé que Romo, la ausencia de Romo les iba a pesar mucho más. Oye, no está Romo, que es el elemento para mí más importante en el aparato defensivo de Chivas, ¿no? Pero ahora ya vemos, bueno, está tan bien repartido el asunto que no pasó nada, nadie se dio cuenta si estaba o no Romo. Yo no sé si de aquí al final, de aquí a mayo, Milito sea capaz de seguir fortaleciendo a tal grado las cosas que si se van Romo, Armando González, Ledesma y Alvarado. Alvarado es otro. Habrá que ver si Cruz Azul sí se ve difícil, capaz, se ve yo creo difícil. que va a ser diferente de reflejar o de hacer notar la ausencia de Romo. América no fue capaz de hacerle notar a Chivas que no tenía su mejor futbolista en defensa. Porque yo creo que no Cruz tiene Azul las herramientas colectivas. Yo creo que Cruz Azul sí se lo va a hacer sentir a Chivas. Comparto contigo totalmente. Va a ser Cruz Azul diferente. Y entonces el vive- análisis a lo mejor cambia y el lunes que viene estamos Ya diciendo, hablaremos de Cruz "Hijo, es Azul, que pero sí, Cruz Romo Azul, le mis pesó". respetos.